Seguro que alguna vez, al abrir una hoja de cálculo llena de números, se ha pensado, ¿y ahora qué hago con todo esto? Pasa muy a menudo. Tenemos un montón de datos, pero no vemos el significado que esconden. Pues justo de eso va esto. Vamos a montar, paso a paso, una especie de caja de herramientas visual para transformar ese caos de datos en decisiones claras. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues este es el plan. Primero vamos a intentar ver algo a través de todo ese ruido de los datos en bruto. Después pondremos orden con nuestra primera herramienta. Luego aprenderemos a elegir el gráfico perfecto para cada tipo de dato. Descubriremos una regla súper útil para centrarnos en lo importante. Y al final, lo más chulo, conectaremos los puntos para que los datos nos cuenten sus historias. Vamos a empezar por el principio, el problema. Y es que los datos, así en su estado natural, son un caos. Un mar de cifras sin contexto que, la verdad, puede ser bastante abrumador. Es como tener todas las piezas de un puzzle esparcidas por la mesa, pero sin tener la foto de la caja. No se sabe ni por dónde empezar. Fijaos en esto. Son solo números. ¿Qué son? Pues ni idea. Podrían ser mediciones, precios, puntuaciones, lo que sea. Así por sí solos no nos dicen absolutamente nada. Es puro ruido. Y nuestro primer trabajo es justo ese, encontrar la señal, el mensaje que hay escondido ahí detrás. Vale, ¿y por dónde empezamos a poner orden en este caos? Pues por lo más básico, nuestra primera y más fundamental herramienta, la tabla de frecuencias. Esto es como los cimientos de la casa, el primer paso para empezar a ver un poco de luz. Vamos a verlo con un ejemplo súper sencillo. Imaginemos que tenemos estos datos, el número de dormitorios de 20 casas. A ver, la lista no es muy larga, pero así a bote pronto es difícil saber, pues yo qué sé, cuál es el número de habitaciones más habitual, o cuántas casas tienen más de 3. Cuesta, ¿eh? Hay que ir contándolos uno a uno. Y ahora, ¡tachán! Aquí está la magia de organizar un poco las cosas. Con una simple tabla de frecuencias, la cosa cambia por completo. Ahora se ve al momento clarísimo. Hay 5 casas con un dormitorio, 6 con 2. De repente, esa lista de números que no decía nada, ahora tiene sentido. Y es que, en el fondo, una tabla de frecuencias no es más que eso, una manera súper simple de contar y de organizar. Nos dice cuántas veces sale cada cosa. Es el primerísimo paso, pero de verdad es el más importante para empezar a entender qué tenemos entre manos. Vale, ya hemos puesto orden. Siguiente paso, hacerlo visual. Y aquí llega un momento clave, una decisión importante. Vamos a empezar viendo qué hacer con los datos que vienen como en grupos, en categorías. Es que antes de lanzarse a hacer un gráfico hay que pararse un segundo a pensar, ¿qué tipo de datos tengo? ¿Son categorías como, pues eso, países, tipos de productos, cosas así? ¿O son números como una temperatura, una altura, una velocidad? Parece una tontería, pero esta diferencia es lo que nos va a decir qué gráfico usar y cuál no. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si tenemos datos que son categorías, grupos, ¿cuál es la mejor forma de dibujarlos? Pues aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado, el clásico gráfico de tarta o de quesitos, que es perfecto para ver cómo se reparte un total las partes de un todo, el 100%. Y por otro, el gráfico de barras. Este es genial para comparar cantidades entre las distintas categorías, para ver de un vistazo cuál es más grande o más pequeña. La regla de oro es esa. ¿Se quiere comparar o se quiere ver la proporción? Ahí está la clave para decidir. Muy bien, ya tenemos controladas las categorías. Ahora, cambiemos de tercio. Vamos a ver qué pasa con el otro tipo de datos, los numéricos. Esos que son una medida continua como la altura o el peso. Para estos necesitamos otras herramientas, claro. Y como antes, nos hacemos la misma pregunta. Si lo que tenemos son números, como temperaturas, precios, consumos, ¿cómo los dibujamos para que se entiendan bien? Pues también tenemos dos herramientas estrella. A la izquierda, el histograma. Ojo, que se parece a un gráfico de barras, pero no es lo mismo. Este lo usamos para datos numéricos y nos enseña la forma que tienen los datos, dónde se amontonan más los valores. Y a la derecha, el diagrama de caja o boxplot. Sé que puede parecer un poco raro al principio, pero es súper potente para comparar cómo se distribuyen los datos en distintos grupos. Esa rayita que hay en medio de cada caja, por ejemplo, es la mediana. Y ya solo con eso podemos comparar un montón. Venga, ya tenemos las herramientas básicas en la caja. Vamos a meter ahora una un poquito más avanzada, una que no solo sirve para mirar los datos, sino que nos ayuda a tomar decisiones, a actuar. Y todo parte de esta idea que seguro que suena, el principio de Pareto, o la regla del 80-20. Básicamente lo que dice es que muy a menudo el 80% de los problemas viene de solo el 20% de las causas. Así que si conseguimos encontrar ese 20% clave, podremos solucionar la mayor parte del problema con mucho menos esfuerzo. Y este gráfico, el diagrama de Pareto, lo muestra a la perfección. Lo que hace es ordenar las causas de un problema de la más frecuente a la menos frecuente. Esas primeras barras, las más altas,
Ese es nuestro 20%. En este ejemplo de quejas de usuarios se ve clarísimo. Si la empresa se centra en arreglar no funciona y soporte técnico deficiente, estaría solucionando casi el 80% de todas las quejas. Es que es un mapa para saber dónde actuar primero. Hasta ahora hemos estado mirando las cosas de una en una, pero ¿sabéis dónde suelen estar las ideas más interesantes? Cuando empezamos a conectar los puntos, cuando vemos cómo una cosa afecta a otra. Mirar una sola variable está bien para empezar, sí, pero los descubrimientos de verdad, las historias potentes, aparecen cuando buscamos relaciones. Preguntas como, ¿el peso de un coche tiene que ver con lo que consume? ¿O la experiencia de un vendedor afecta cuánto vende? Ahí es donde está la chicha. Y para no perdernos en esta búsqueda de relaciones, tenemos esto. Es como el mapa del tesoro, la chuleta definitiva de nuestra caja de herramientas. Es un diagrama de flujo súper sencillo, solo hay que seguir el camino. La primera variable es un número o una categoría. ¿Y la segunda? Y ¡pum! El mapa te dice exactamente qué gráfico tienes que usar. Resume toda la lógica que hemos estado viendo. Por ejemplo, si seguimos el mapa y tenemos dos variables que son números, como el peso de un coche y su consumo, el diagrama nos dice que usemos un gráfico de dispersión. Y al hacerlo, mira lo que sale. Una imagen clarísima. Cada puntito es un coche. Y la tendencia es que se ve sola. Cuanto más pesa el coche, menos kilómetros hace por litro. La relación, la historia, se ve al instante. Y con esto ya la tenemos, nuestra caja de herramientas visual, completita. Hemos visto cómo empezar organizando con tablas de frecuencia, luego a diferenciar entre datos de categorías y números para elegir el gráfico correcto, ya sea de tarta, de barras, histograma. También cómo usar el diagrama de Pareto para ir a lo importante. Y por último, a encontrar esas historias que conectan los puntos con los gráficos de dispersión. Así que nada, la próxima vez que se abra una de esas hojas de cálculo llenas de números, ya no hay por qué ver solo ruido. Ahora hay que ver potencial. Ya tenemos las herramientas para hacer las preguntas adecuadas y, sobre todo, para hacer que los datos hablen y nos respondan. La única pregunta que queda en el aire es, ¿qué historia están esperando contar esos datos?